Vamos a esta hora a actualizar la información respecto de lo que ha ocurrido en Torres del Paine. Estamos con Max Frick, que nos va a contar en qué va el proceso de rescate de los cuerpos de los 5 turistas que fallecieron en medio de las inclemencias del tiempo. Max, buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Se podría decir que es la segunda etapa de este largo proceso que ha encabezado Carabineros, el Ejército y CONAF desde el día lunes buscando a estas 5 personas que estaban desaparecidas y que lamentablemente fueron encontradas sin vida. Hay imágenes que tenemos de hace muy pocos momentos de un sector que es el acorazado número 5 Lanceros, es un destacamento del Ejército, hasta donde llegaron algunos de los cuerpos de las personas que fueron encontradas el día de ayer por los rescatistas que llegaron hasta este sector de Los Perros, ubicado a cerca de 11 kilómetros del acceso principal al Parque Torres del Paine, y hasta ese lugar, hasta el Regimiento Lanceros, llegó un vehículo del Servicio Médico Legal ya para trasladar los cuerpos de estas personas hasta este Instituto de Tanatología y de esta forma comenzar la repatriación de estas víctimas que lamentablemente quedaron atrapadas en una tormenta de nieve, Karina, de la cual aparentemente no habían registros. Estas personas estaban haciendo la ruta denominada La O, que es una ruta de entre 6 a 9 días, dependiendo las capacidades físicas de las personas que realizan este trekking, y no pudieron llegar hasta un refugio, iban sin guía, por lo tanto tampoco pudieron comunicarse. La única forma de poder saber de una ubicación cercana a estas personas donde habían quedado atrapadas fue a través de un reloj inteligente que activó un GPS, una ubicación la cual fue seguida o monitoreada en Estados Unidos, y de esta forma se informó a Senapred acá en Chile, donde se inició ya la búsqueda de estas personas. Es la última etapa, tal vez, la repatriación de estas 5 víctimas que murieron en circunstancias bastante trágicas, en las que podrían realizarse tal vez ya el día de mañana, teniendo el Servicio Médico Legal la causa certera de la muerte, que es un examen que no debería tardar más de un día, teniendo en cuenta que se tiene por acreditado ya prácticamente que la causa de muerte sería hipotermia, no debería haber intervención de terceros, por lo tanto debería ser un examen rápido el que debería realizar el Servicio Médico Legal para posteriormente ya ponerse en contacto con los consulados de las distintas personas. Hablamos en este caso de 2 personas de nacionalidad mexicana, 2 de nacionalidad alemana y una británica, por lo tanto hay 3 consulados ahí que también deberían comenzar estos procesos para poder realizar la repatriación de los cuerpos de estas personas que lamentablemente quedaron atrapadas bajo las inclemencias del tiempo acá en Torres del Paine, un sector en el cual hemos conversado, Karina, con los guías turísticos. Sí. Y nos dicen que para realizar ese trekking, esa ruta, hay que tener conocimiento del sector, hay que haber analizado plenamente las condiciones climáticas, hay que tener un mapa de los refugios y un montón de condiciones que aparentemente estas personas no tenían. También hay que recordar que hay una investigación del Ministerio Público en base incluso a poder determinar responsabilidades de terceras personas por no haber empadronado o registrado a estos turistas inicialmente cuando ingresaron al Parque Nacional Torres del Paine. Claro. Parte entonces de lo que se ha producido en el sector, y no sé, Max, si tú has podido averiguar más respecto del funcionamiento del parque, porque hoy día en la mañana también lo comentábamos, existía esta información respecto de que era posible que no hubiera personal de CONAF en el momento en que los turistas hayan intentado registrarse. ¿Se ha podido averiguar más si realmente intentaron hacer esa gestión? No tenemos conocimiento, Karina, si efectivamente ingresaron por algún tipo de acceso lateral. Es un parque bastante grande y pese a que el ingreso es controlado, uno puede ingresar sin registrarse. Por lo tanto, no tenemos conocimiento si no había personal de CONAF guardaparques ahora o si se estaba haciendo un cambio de turno, como se decía inicialmente, y esta puede haber sido la razón por la cual no hubiesen habido guardaparques en ese lugar. Lo cierto es que hoy día con Pedro Fica conversamos con una jefa de este lugar en donde se hacen los registros de la parte de acceso al parque, y nos decía que solamente está cerrada la ruta de la O, que es lamentablemente donde ocurre esta tragedia en el sector de Los Perros, pero las otras rutas están habilitadas, por lo tanto seguían llegando turistas hasta acá. Escuchemos declaraciones en este caso que ha sido impactante realmente por una gran cantidad de personas fallecidas en una ruta que es complicada, que es difícil y que hay que hacerla con un guía, con mucha preparación y claramente también
teniendo pleno conocimiento del sector al cual se va a hacer el trekking. Escuchemos. Por la evacuación dictada por CONAF, nosotros evacuamos a la gente y hicimos el cambio de reservas. Le afecta la planificación, porque muchos vienen con una planificación acordada. Lo bueno es que somos flexibles y podemos ajustar eso para cambiarles. Por ejemplo, muchos venían a hacer el circuito O, el cual se les cambió por la W, que se puede hacer. De todas maneras, nosotros tratamos de evacuar a la gente a través de buses que los llevaban a Puerto Natales y los acercaban a la ciudad. Tenemos la opción de hacerles devoluciones de dinero, justamente, lo que estrictamente las empresas hacemos. Pero claro, tenemos también la otra opción de darles quizás el circuito de la W, que es cambiar un poco su planificación, pero tampoco perder la oportunidad de estar acá y recorrer un poco lo que es el parque. Bueno, aquí está el testimonio de por qué es tan importante, Max, que las personas que lleguen al sector de Torres del Paine puedan hacer estos circuitos de trekking con un guía, porque son los guías los que tienen la experiencia continua de los cambios meteorológicos que se producen en el lugar, que entiendo, y por lo que nos comentaba hoy día en la mañana Alison Keller, son muy abruptos, son muy repentinos, y por lo tanto la experiencia es clave para saber qué tipo de circuito hacer cuando hay condiciones que son adversas, ¿no? Era parte de lo que ella relataba también. No sé si tú nos pudieras contar eso y además en qué contexto surge este mensaje de petición de ayuda que trascendió también, donde dicen please help, que era parte de esta pedida de auxilio, ¿no? Bueno, esa llamada de auxilio en un momento se dijo que se hizo por redes sociales, eso no fue así, se hizo formalmente a través de un canal de comunicación y esta solicitud de ayuda llegó directamente a un equipo de Estados Unidos, el que retransmite el mensaje acá a Chile, y por eso a través de Senapred se coordina con la administración del Parque Nacional Torres del Paine y de ahí se coordina la primera búsqueda. Es ahí cuando encuentran a la primera turista perdida que venía en muy malas condiciones y la cual da cuenta de que habían 5 personas más arriba que ella los había alcanzado a ver. Esta persona es asistida inicialmente por esos guardaparques, pero lamentablemente después termina falleciendo y es una de las víctimas fatales, pero entrega información vital para poder ubicar por lo menos o posicionar el sector en donde habían quedado atrapadas las otras víctimas. Y con respecto a la primera pregunta, Karina, que se me olvidó, ¿quién nos había consultado? Lo del guía que es fundamental para poder hacer recorridos de trekking. Lo del guía. Claro. Sí, ¿por qué es tan importante? No solamente porque tiene conocimiento del sector, porque sabe dónde están los refugios, sino porque además se movilizan con una radio, que es uno de los pocos aparatos de comunicación con los cuales tú puedes encontrar algún tipo de señal arriba y transmitir un mensaje en caso de emergencia. Son guías certificados que han subido durante muchos años, conocen perfectamente los trayectos e incluso una vez un turista con el cual conversamos nos dijo que precisamente ese día, el día que ocurre esta tragedia, ellos estaban con un guía y el guía les dijo que dadas las condiciones del tiempo era prácticamente imposible subir porque era un suicidio. Claro. Aparte de pasarlo muy mal por el frío, por el viento, porque corren ráfagas de viento de cerca de 200 kilómetros por hora, probablemente iban a quedar encerrados durante 2 días en un refugio sin poder salir. Y claro, esa claramente es la importancia de los guías en este caso, que incluso no solamente te pueden ayudar arriba, sino que te pueden salvar la vida, impidiendo que tú subas, como ocurrió con estos turistas. Escuchemos declaraciones de algunos turistas que pudimos captar con Pedro Fica y que nos daban cuenta que algunos iban a hacer el tramo corto, el cual está totalmente habilitado para los turistas, y también el de la W, que es el que cambió la empresa concesionaria por el de la O, que está cerrado, que es un tramo más o menos similar, y le decían a las personas que le daban la opción de hacer ese o incluso tal vez devolverle el dinero. Escuchemos. Porque era un día malo y feo, los vientos hasta el 120, la lluvia, había tanto lluvia que no podías ver, y nosotros estábamos sentados adentro del refugio y no podías ver afuera. Ya sabemos que hoy, si nos dan diciendo que no podemos hacer eso, no lo hacemos, porque tampoco tenemos tanta experiencia para hacerlo solos. ¿Subían con guía ustedes? No, sin guía. Decidimos no subir porque estamos solos. No, pero cuando subieron, sí subieron con guía después. Sí, después sí. Aprendemos de esta experiencia que pasó, es que siempre que tienes que estar preparado para cualquier cosa. Bueno, ese criterio y esa reflexión pareciera ser lo que en este caso faltó, Max.
que ellos en el fondo se atrevieron a ir solos. Y también cuando se empezaron a complicar las cosas, tampoco dimensionaron la posibilidad de no hacerlo, ¿no? Yo creo que en esos momentos ya estaban atrapados, Karina. Lo más probable es que el clima cambió tan rápido que cuando intentaron devolverse, lo más probable es que no pudieron. Es probable que no hayan andado con la ropa adecuada también, además, porque lo hemos consultado con algunos expertos que para las ráfagas de viento que también te pueden provocar algún tipo de pulmonía o incluso este mismo factor por el cual mueren estas personas, que es congelamiento. Hay que ir muy preparado con una ropa que es especial para este clima, para la montaña. Y lo que decían los guías en general con los que conversamos, conocer los refugios. Es muy importante cuando empiezan estas tormentas blancas saber a cuánta distancia estás de un refugio, poder orientarte con algunos símbolos que hay, incluso con algunas montañas. Y al parecer no tenían este conocimiento estas personas que subieron a hacer un trekking que es largo, de 6 a 9 días, nos han dicho que es hacer el macizo. Entonces probablemente cuando intentaron volver, Karina, ya era muy tarde, no pudieron hacerlo. Y esta persona que los logra divisar, que es otra de las fallecidas, es la que aporta el antecedente fundamental, que es más o menos el sector donde estaban, que coincidía también con el GPS del reloj que tenía una de las víctimas. Y lo que pretendían entonces era tener que pasar varios días en el lugar para poder alcanzar la cima, de acuerdo a lo que tú cuentas, Max. Claro, nos dicen lo que más cuesta es la subida, son aproximadamente 6 días y a veces hasta 3 días después de vuelta en la bajada. Entonces, claro, seguramente lo que querían hacer era la ruta completa, que es la ruta que hoy está cerrada por personal de CONAF, por lo que nos han contado las personas que están encargadas de la administración del parque. Por eso se están ofreciendo rutas alternativas. El clima dentro de todo ha mejorado y eso permitió también una ventana, como le llaman en la FACH, para poder llegar con el helicóptero hasta el lugar en donde el GOPE de Carabineros tenía los cuerpos de estas personas y poder evacuarlos rumbo a este sector que es una suerte de fuerte militar, que es Lancero, que es la imagen de donde vimos esta camioneta del Servicio Médico Legal, ya retirando los cuerpos rumbo a este lugar para poder hacer las pericias de autopsia, que van a ser, yo creo, bastante rápidas si es que se logra comprobar que efectivamente hay una causa de congelamiento en la muerte de estas personas, que es por hipotermia. Claro, porque además tú mencionabas que probablemente ellos no llevaban la indumentaria adecuada para hacer este recorrido de trekking, pero igualmente llama la atención que de antemano haya sido un recorrido que implicaba dormir al aire libre, ¿no? A la intemperie, por mucho que llevaran carpa o tienda de campaña, lo mínimo era haber tenido la indumentaria si querían dormir y hacer este recorrido que dura varios días, ¿no? Sí, efectivamente, y algún medio también de comunicación. Los guías que entrevistamos con Pedro Fica tenían unas radios que eran bien básicas, pero que no funcionan en cualquier lugar. Entonces los guías nos decían: nosotros sabemos perfectamente cuáles son los puntos en los cuales la radio tiene señal y nosotros podemos comunicar hacia abajo cualquier el alcance, cualquier emergencia que se pueda suscitar en el contexto de la caminata que se está haciendo. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tenerle mucho respeto a la montaña. Es una lección clara para las personas que a veces se aventuran no solamente sin conocimiento del lugar, a veces sin preparación física, sin saber cuáles son los refugios, sin mirar previamente cuál va a ser el clima que va a haber en el sector. Entonces hay una serie de condicionantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este trekking. Distinto es la subida más básica que le llaman, que es una subida de un día, que son 4 horas de ida, 3 horas de vuelta, se hace en un día. Eso lo puede hacer cualquier persona, porque además nos decían que hay mucha gente que sube y baja, por lo tanto los senderos tienen permanentemente mucha gente caminando, entonces es difícil perderse. Si alguien se accidenta, lo ayudan rápidamente. Pero esta otra zona es muy compleja porque a veces quedan distanciados a kilómetros del grupo que viene más cercano, Karina. Claro, y prueba de ello es que hay personas que escogen además recorridos o rutas que son de más fácil acceso, ¿no? Este no es de los caminos más fáciles y por lo tanto hay precauciones que toman otros turistas también. Tengo entendido que tenemos declaraciones de turistas que llegan al sector y optan por recorridos de trekking que son más amigables y donde hay mayor seguridad respecto, ¿no? Más cortos también respecto de la duración. Vamos a escucharlos.
Sí, alguna vez hemos hecho trekking y bueno, pues hemos ido al punto de información. Hemos visto también que también de todas las opciones esta ruta es un poco la más asequible para hacer por tu cuenta, y hemos visto el tiempo que sí que ha cambiado y ya está bien, entonces en principio con cierta preparación no hay ningún problema por hacerlo por tu cuenta. No llevamos radio, pero llevamos la información de toda la ruta en el móvil y creemos además que en esta ruta, que es más sencilla, sí va a haber mucha gente durante todo el camino, entonces no tenemos tanta preocupación por eso. Una ruta que se hace en el día, se sube y se baja en el mismo día. Se sube y se baja en el mismo día, son 4 horas de subida, 4 horas de bajada, como mucho, y hay como varias paradas entre medias, hay puntos de baños, incluso de comida, o sea que... Sabemos que el clima es muy cambiante acá, así que tomamos todas las medidas de seguridad. ¿No subiría sola? No, jamás, jamás. Peligroso. Sí, absolutamente sí. Mira, Karina, acá nos llega una información de personas que están viendo contigo en directo y que nos dicen un poco por qué pueden haber ocurrido estas circunstancias. Nos dicen que de hecho el día lunes siempre hay cambio de guardaparques y a veces ese lugar queda sin personas cuidando, que es la teoría que está manejando el Ministerio Público con respecto a poder determinar responsabilidades penales en la muerte de estas 5 personas. Y además nos dicen que entre un refugio y otro, porque las personas no pueden dormir en carpa, eso lo dejan súper claro porque las condiciones climáticas no lo permiten. Claro. Tienen que dormir en los refugios que están habilitados para eso por la propia concesionaria de este Parque Torres del Paine. Hay aproximadamente 10 a 12 kilómetros entre uno y otro, por lo tanto, si tú quedas en el medio y te toma una tormenta de nieve, en este caso una tormenta blanca como se le llama, claro, es muy difícil poder alcanzar un refugio de otro. Y por eso dice que el circuito completo son aproximadamente 10 días. Dice que es muy complejo, por ejemplo, el paso entre Los Perros, que es el lugar donde se encuentran las víctimas, y también El Paso, que es el lugar siguiente, que son aproximadamente 15 kilómetros, que es el lugar donde encontraron a estas víctimas. No se puede dormir en el camino, nos dicen, porque claramente hay un riesgo de hipotermia, que es lo que le pasó a estas personas, y que las caminatas son de 10 a 8 horas entre cada refugio. Por lo tanto, claro, probablemente si uno no tiene conocimiento de eso, es muy probable que puedas quedar atrapado ante un cambio repentino de clima como le ocurrió a estas personas. Y además pensemos, por ejemplo, lo que tú dices, una caminata de 8 a 10 horas es larguísimo, o sea, tiene que ser una persona que esté preparada físicamente y que prácticamente haya entrenado para soportar, porque no son 8 horas. Y con subida. Claro, eso, son 8 horas en subida, no es una superficie plana. Son 8 horas. Y caminando a veces sobre la nieve. En frío, claro. Que también cuesta. Sobre la nieve, que hace como de resistencia, ¿no? Hace mucho más difícil poder caminar. Con viento, en el caso de que haya sol, las pocas veces con sol, pero de todas maneras son circunstancias muy extremas. Ahora, tú mencionabas, Max, que la principal teoría que está investigando el Ministerio Público es que no haya habido guardaparques de CONAF en el lugar por donde subieron. ¿Pero ellos estaban obligados a informar que iban subiendo? ¿O ellos podían hacerlo así como lo hicieron libremente? No, las personas tienen la obligación de registrarse. Hay un tema de protocolo que tiene que ver precisamente con que no se extravíen personas. Para tener un registro de quién entra y quién sale, la persona al llegar se registra y al salir informa de su salida para tener en cuenta que esa persona ya no está dentro del parque. Es una medida de cuidado y si lo pudiéramos llamar incluso autocuidado de uno mismo al momento de decir voy a ser responsable con mi seguridad y también con las autoridades que de cierta manera están velando porque nosotros tengamos un trayecto seguro en el interior y que cuando salgamos eso quede registrado. Mira, otra de la información que nos llega, que dice que dentro del circuito de la O, que es este circuito que intentaron hacer estas personas, es la vuelta completa al parque. Mira, yo creo que Pedrito Fica puede panear y lo vas a ver completamente porque nosotros de acá tenemos absolutamente la vista completa a las Torres del Paine, o sea, es dar vuelta a todo ese complejo montañoso que está ahí en el fondo. Claro. Es rodearla, claro, efectivamente. Y mira las condiciones que hay, o sea, se nota que hay mucha nieve, debe haber mucho frío, hay nubes porque probablemente dejó de nevar o de llover hace muy poco, entonces es una ruta complejísima. Y efectivamente el clima es muy cambiante. Dicen el refugio Los Perros, que es el último antes de salir al paso John Garner, hay un horario límite de salida, eso también es muy importante. O sea, no se puede salir después de las 7 a.m.
para O sea, hay hasta prácticamente horario. caminar todo el día con luz del día. Claro, tiene horario. Entonces dicen, las personas que van ahí, generalmente grupos chicos, se reúnen y salen antes de las 7 a.m. para ir acompañados y capear mejor el viento, porque está a 1200 metros sobre el nivel del mar. Ese es otro factor también. A medida que uno va subiendo por sobre el nivel del mar, comienza a dificultarse la capacidad respiratoria. Eso Sí. lo hemos sabido básicamente por el fútbol. Bolivia juega en altura y a las selecciones que van a La Paz les cuesta mucho el tema respiratorio, tienen que irse No, a veces semanas antes para adaptarse. Bueno, acá ocurre lo mismo también. Claro, y pensemos también, por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan en altura, en las minas, por ejemplo, también requieren una preparación adicional para poder enfrentar Sí, la altura. claro. Y esas personas tienen un ejercicio aeróbico permanente, al igual que quien va haciendo trekking. Por lo tanto, por eso te decía que llama mucho la atención que se hayan aventurado a hacer este circuito que requiere, si tú me preguntas a mí, yo creo que es casi una preparación como de un deportista de alto rendimiento, de una persona que se dedique al Claro. montañismo para poder afrontar una ruta tan difícil como esa. Ahora, al margen de eso, tenemos que decir Claro. que la imagen es pero preciosa que tenemos de tu cámara, Max, Sí, desde no. Torres del Paine. O sea, Sí, es una imagen... Este es un lugar maravilloso. Es que es una maravilla de la naturaleza y por eso es que atrae a tantos turistas extranjeros que van a ese lugar y muchas veces el entusiasmo, esta especie de fascinación por la naturaleza lleva a que las personas en el fondo no midan las consecuencias ni los límites de su entusiasmo, ¿no? Que en este caso puede haber sido súper legítimo. Sí, mira, Max. lo que nos dicen los guías turísticos que hacen las rutas, Karina, es que para ellos a veces esto incluso se ha vuelto una moda. Como se ha vuelto en todo aspecto el running, el trekking, hay muchas personas que ven a otros hacerlo y dicen, yo también puedo hacerlo. Y no, claramente no es así. Hay que prepararse físicamente antes de venir a un lugar así. Y a nosotros con Pedro Fica lo que nos llamaba profundamente la atención es que vimos muchos ciudadanos norteamericanos, y no jóvenes, personas de Más mayores. 60, sí, claro, pero que venían muy preparados, o sea, venían con la implementación, venían con la indumentaria, venían con los bastones, venían con la ropa térmica, con varias capas, y bueno, físicamente incluso se veían mejor preparados que nosotros. Entonces claramente una persona que viene para acá se prepara previamente antes de eso. Claro. La Y es altura probable... es un factor claramente a la hora de la respiración, el estado físico para subir cualquier tipo de cerro, de monte. Uno sabe que es complejo, las zapatillas, bueno, hay un montón de factores que influyen y nosotros a la gente por lo menos que vimos de 50 años para arriba era gente que venía muy preparada. Y además probablemente esas mismas personas no es primera visita que hacen a Torres del Paine. Y por lo tanto, muchos de ellos lo hacen habitualmente, les gusta el lugar, pero se preparan, van con ropa especial y por lo tanto toman una serie de medidas adicionales para poder enfrentar. Ahora, hay imágenes que son reveladoras que tú nos mandaste y que tienen que ver con el viento blanco, con el viento mientras está nevando. Cómo las personas que van haciendo trekking adoptan incluso una posición, se agachan para esperar que pase esta ráfaga de viento fuerte y luego siguen caminando. O sea, hasta eso habría que conocer para poder hacer un circuito de trekking tan complejo como el que estábamos describiendo, ¿no? Y por lo tanto, si es que van solos, es muy difícil que puedan conocer esa mecánica para poder afrontar estas condiciones del tiempo, ¿no? ¿Qué tan, por último, Max, si nos pudieras contar qué tanto impacto ha generado este caso, me imagino, para los turistas que están llegando en este minuto a Torres del Paine? Me imagino que ha sido una de las situaciones más comentadas, sobre todo para quienes recién van llegando al lugar, ¿no? Sí, están muy sorprendidos porque ellos consideran que las medidas de seguridad cuando se sube con un guía garantizan prácticamente hacer toda la ruta sin ningún inconveniente. Claro, cuando nosotros después les contábamos que estas personas no se conocían, sino que se juntaron abajo, coincidieron casualmente y decidieron subir sin un guía, ahí ellos se explican un poco. Mira, si Pedro puede panear, ahí va el helicóptero. Esta es una imagen en vivo. Sí. Va el helicóptero que es el que está haciendo el rescate de las personas. Probablemente ya va con los últimos cuerpos de
las personas que han sido rescatadas desde acá y van rumbo a este lugar del ejército en donde vimos la camioneta del Servicio Médico Legal para poder llevar ya los cuerpos y comenzar el último proceso de toda esta búsqueda que se inició el día lunes, que es la repatriación de estas personas a sus países de origen. Claro que sí, ha sido un proceso largo, también sujeto a las condiciones del tiempo. Fíjate que ayer lo decían las ahí va el mismas helicóptero, autoridades. pero lo va a alcanzar a mostrar Karina. Ya, a ver, si lo tenemos por ahí. Ahí se ve muy lejos, pero ahí va. Ya. Ahí va justo cruzando por el sector de las Torres del Paine, uno de color naranjo. Ah, ya, y se alcanza a ver, bueno, hasta los helicópteros que operan en la zona son de un color especial para que se puedan distinguir. Sí, claro. Por lo tanto, hay toda una indumentaria aquí también con colores fuertes para que se pueda distinguir el helicóptero. Todavía nosotros no logramos visualizarlo desde acá, pero es probable que tú lo tengas y se nos pixeló la imagen. No sé si te perdimos, Max. ¿Está ahí? No, por lo menos yo ya. Creo que estamos acá todavía, ¿no? Ya, con audio por lo menos, porque se nos pixeló un poquito la imagen y ahí volvimos en vivo. Estamos absolutamente con imagen en vivo desde Torres del Paine, con todo el operativo de rescate, lamentablemente, de los cuerpos de los turistas extranjeros que fallecieron en este lugar luego de hacer un circuito de trekking conocido como la O, que es el circuito más difícil, o por lo menos uno de los más difíciles que tiene este sector, porque es prácticamente rodear las Torres del Paine, como lo estábamos conversando recién con Max. Así que vamos a quedarnos muy atentos a todo este proceso, porque ahora empiezan además quizás la tercera etapa, Max, que tiene que ver con los trámites consulares, ¿no? Para la repatriación de los cuerpos de estos 5 turistas extranjeros. Muchas gracias por toda la información y la conversación, por supuesto, además de las imágenes.